inspiración divina, que tiene que ver con el sacramento de la cena que vamos a celebrar. Desde el día jueves estoy observando cada vez que vengo a la iglesia la manera o la forma como el cuerpo de diácono ha ornamentado nuestro templo. E incluso saqué algunas fotografías y la envié a la Himna La Calera. Mi intención en ello es para hacernos pensar y meditar un poco acerca de este sacramento. Ustedes pueden ver todo blanco. Ustedes pueden ver acá en el paño del púlpito, dice Santa Cena. Tenemos los elementos que son importantes en nuestra celebración, como el pan viniendo del trigo, una bendición, el vino viniendo de la uva, una bendición, y son elementos que han sido instituidos por el Señor para que cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena nos acordemos de su muerte, su sacrificio en la cruz por nosotros. Hay una alabanza que nosotros cantamos y seguramente ustedes recuerdan. Entiendo que el nombre es El Libro Sin Palabras. Allí aparece el color negro. ¿Qué representa el negro en esta alabanza? El pecado. Después aparece el color rojo. ¿Qué significa el rojo? La sangre de Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo en el pecador o en el pecado de cada uno de nosotros? Nos limpia. Y es la razón por la cual aparece enseguida el color blanco. Blanco. El pecado, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, es limpiado, es emblanquecido. Muy importante recordar eso. Una vez una hermana hizo una consulta o dijo que ella no podía venir al culto y no podía participar de la Santa Cena porque se consideraba indigna de ello. Y me ha hecho pensar eso. Y la respuesta fue: si eso fuera así para cada uno de nosotros, digo yo, ¿quién podría venir y estar aquí y participar de la cena? Y entonces, la respuesta, por supuesto, la encontramos de los labios del Señor Jesucristo, cuando Él la instituyó. ¿Cuál creen ustedes que fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Santa Cena? La instituyó para que participaran en ella los que son sin pecado, los santos, o fue instituida el sacramento de la Santa Cena para los pecadores. Los pecadores que, reconociendo su pecado, se arrepienten, lo confiesan y tienen la oportunidad de entender el sacrificio del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Cuando Él fue crucificado allí en su lugar, en ese lugar,
el lugar más horrendo que puede haber, porque ustedes recordarán en el hecho bíblico, histórico, en los evangelios, que él fue puesto en medio de dos grandes personas que por su pecado merecían estar en ese lugar. Pero para marcarlo, al Señor Jesucristo lo pusieron en medio de estos dos grandes pecadores, como si él fuera el más de todos. Entonces, es importante pensar que la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo con un propósito. Y a través de estos elementos de los cuales nosotros participamos, el Señor Jesucristo quiere bendecirnos a nosotros. Bendecirnos. Y si la Santa Cena es para bendición de cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer, como lo dice el texto, es recordar que Él murió por nosotros. Amén. Recordar que Él murió por nosotros. ¿A quién de nosotros nos gusta recordar la muerte de nuestros seres queridos? Yo en lo personal me gusta más recordar la partida de nuestros seres queridos, especialmente de los momentos buenos y gratos que pasamos con nuestros seres queridos en vida. Pero aquí el Señor nos pide que recordemos su muerte. ¿Y cuál sería una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo quiere que nosotros los cristianos, los hijos del Señor, recordemos su muerte? Y creo que la misma palabra del Señor nos da una respuesta, porque nosotros los hijos del Señor, los cristianos, somos y tenemos todo lo que tenemos como hijos del Señor por una bendición grande de Él hacia nosotros, por su gran misericordia, por su gran amor para con nosotros. Y entonces toda la bendición que nosotros recibimos y estamos recibiendo del Señor, tenemos que centrarla en este único sacrificio. Jesús no muere todos los días, no muere todas las semanas. Algunos creen que Dios o el Señor Jesucristo muere todas las semanas y entonces hay que celebrar todas las semanas la Eucaristía. Para nosotros el Señor Jesucristo murió una sola vez. Amén. El justo por los injustos. Amén. Para llevarnos a Dios. Y entonces todo lo que nosotros somos o lo que tenemos como cristianos, ¿a quién se lo debemos? Justamente al sacrificio del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Repite una y otra vez. ¿El Señor Jesucristo murió? Sí, murió. Murió. A diferencia de los hijos del Señor, dicen que los cristianos, los hijos del Señor, duermen. Duermen. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él murió conforme a las Escrituras. La Biblia allí en 1 Corintios dice que el Señor Jesucristo fue sepultado conforme a las Escrituras. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que el Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. O sea, Él verdaderamente murió, pero no se quedó en ese lugar. Él se levantó. Se levantó victorioso sobre la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos del Señor, pudiéramos tener salvación, y no solamente salvación, sino esperanza de vida eterna. Amén.
Y todos nosotros, un día, tenemos que partir de este mundo. Alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en la presencia del Señor. Amén. Y eso es una bendición y un resultado de lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo murió por mi pecado. Cristo murió por su pecado. Él fue nuestro sustituto. Como lo dice Isaías, el capítulo 53 y el versículo 6. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. O sea, Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y nunca podríamos pagar. Por eso es importante, cada vez que nos acercamos para celebrar el sacramento de la cena, tomar en cuenta estas cosas para nuestra vida. Verdaderamente el Señor Jesucristo murió voluntariamente, mansamente, mostrando su amor por nosotros. Que no conoce Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros sin que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él entregó su cuerpo en manos de hombres inicuos y malvados que lo llevaron a la cruz. Pero eso significa que Él llevó sobre sí los pecados de todos nosotros, sus elegidos. Amén. Resumiendo entonces, este recordar no es simplemente traer a la memoria o a la mente hechos históricos. Debemos participar de estas verdades espirituales. Y cuando estamos o nos acercamos a la mesa del Señor, no debemos hacer o debemos ser admiradores pasivos, sino participantes activos en una relación con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, pero uno que está vivo, que vive y que sabemos que está a la diestra de Dios. Algunas cosas para pensar en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 y 28, pasaje que fue leído. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor no de manera digna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. O sea, el apóstol Pablo en esta carta no nos está diciendo en ninguna manera que nosotros no podemos o debemos participar. Lo que él está diciendo es que nosotros debemos participar de la cena, de la Santa Cena, de una manera digna. La Santa Cena es para los pecadores, y de hecho lo es, pero para los pecadores que han sido salvados por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Los pecadores salvados por la gracia de Dios, no debemos tratar este sacramento de la Santa Cena de una manera pecaminosa. Sí, hemos de participar de una manera digna, y para ello debemos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón, juzgarlo, y si hay algo en nuestro corazón, debemos confesarlo delante de Dios. La palabra del Señor es clara. Cuando nos escribe por medio del apóstol Juan en su primera carta, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, yo no puedo llegar a la mesa del Señor sin confesar mis pecados. Si no lo hago, como dice el texto, soy culpable de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Fue por nuestros pecados que el Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. Y si nos acercamos a Él de manera no digna, o manchados, o llenos de pecado, de participar
de los que lo crucificaron. Es echar más peso y culpa por el pecado. En cambio, si nosotros lo confesamos, cualquiera sea nuestra indignidad o nuestros pecados, si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, participamos de su cuerpo y de su sangre. Participamos del Señor Jesucristo para que en el fin del tiempo no sea el Señor Jesucristo mismo que nos juzgue a nosotros, sino que Él pueda hallar en nosotros la sangre derramada en nuestro corazón, en nuestra mente y en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias una vez más, como lo hemos hecho durante estos días, porque el sacrificio y la muerte tuya del Señor Jesucristo en la cruz no ha sido en vano para con nosotros. En tu gran amor y misericordia nos has escogido para salvación. Y nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, tocando nuestro corazón, hemos rendido nuestra vida a ti. Por lo tanto y por lo mismo, es que tú eres nuestro Señor y eres el Salvador de nuestra vida. Bendice, Señor, a esta congregación, a tu pueblo. Somos seres finitos, limitados. Muchas veces, Señor, te fallamos, pero tú siempre tienes misericordia de nosotros. Nos hace ver por medio del Espíritu Santo nuestra situación y nos llevas al arrepentimiento y a la confesión de nuestro pecado, creyendo por tu palabra de que tú, Señor, como canta esta alabanza conocida en nosotros, tú por medio de tu sangre nos limpias, nos emblanqueces y nos preparas para que cuando tú nos llames a tu presencia podamos sentirnos dignos de ello, de tu misericordia y de tu amor. Te damos gracias, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos,